La llave de bronce giró en la cerradura del anexo de la iglesia, y la vieja sala de catequesis exhaló un aroma a aceite de limón y azahar. Las sillas plegables estaban ocupadas. Allí estaba doña Marlene, de la biblioteca municipal, el diácono Elías, dos señoras del grupo de costura, y el señor Roberto con su gorra de veterano de la Legión. En la pared del fondo, bajo el suave zumbido de las luces fluorescentes, colgaba una placa esperando en su marco, Centro Gracia en memoria de Gracia Delany. Debajo de la dedicatoria, había una línea en blanco donde debía firmar el presidente del Consejo de Veteranos. El nombre de mi padre. Un reproductor de casetes hizo clic. La voz de mi madre, cálida y granulada, llenó la sala. Si no puedes ser amable, sé callado. Y si no puedes ser justo, apártate. Mi padre estaba a 1 metro de la placa, con las manos temblorosas cerca de la hebilla de su cinturón, la mandíbula apretada. No me miraba. El bolígrafo yacía sobre la mesa sin tapa. El nombre de mi madre brillaba como una piedra de río pulida. La multitud guardaba un silencio de iglesia, de ese silencio tenso en el que hasta una tos sería una falta de respeto. Cuando la cinta terminó con un suave silbido y un clic, el aire no se movió. Tenía que firmar o marcharse ante todos. No firmó. El sonido que emitió, mitad palabra, mitad gemido, surgió de algún lugar antiguo y privado. La sala se estremeció con él. Su grito no acusaba. Se rendía. Cerré la caja de la cinta, la deslicé sobre la mesa y sentí que el suelo de nuestro pequeño pueblo de Castilla se movía bajo mis pies. 3 meses antes, llegué a la ciudad bajo un cielo del color del estaño. El río Duero tenía ese aspecto marrón y sereno que adquiere a finales de otoño, empujando contra el malecón como un caballo de trabajo. Mi bolsa de viaje viajaba de copiloto, salpicada de polvo de una tierra que todavía se adhería a mis botas. Había estado fuera 9 meses. Decir el nombre de Kandahar nunca parecía calar en la gente. Así que dije en el extranjero y vi cómo asentían, como si eso lo resolviera todo de forma ordenada. La casa de campo de papá era la misma, con su revestimiento de aluminio blanco y su puerta de tormenta que cantaba al cerrarse. La bandera que solía mantener izada colgaba lánguidamente del mástil. Las franjas se pegaban por el rocío. Dentro de la cocina, el reloj marcaba su segundo en mano grueso, y una cafetera de goteo se quemaba al mínimo en el calentador. Él estaba sentado a la mesa con su camisa de trabajo, aunque hacía tiempo que se había jubilado del servicio de obras públicas, leyendo el periódico local con una lupa, como si el papel hubiera encogido en el lavado. «Hola, papá», dije. «Soy yo». Me miró por encima de las lentes, sin molestarse en quitárselas. «¿Has vuelto con vida?» Dejó que las palabras flotaran en el aire, y luego resopló 2 veces, como si hubiera oído una mala broma. Lástima que nunca serás el tipo de hijo que pueda respetar. Podría haberle dicho que no era un hijo y que nunca quise serlo. Podría haberle hablado de briefings de convoys que salieron mal y del olor de un motor después de un largo trayecto por un polvo tan fino que se te mete en los dientes. En cambio, me quedé de pie en la cocina de mi madre, con los armarios de roble acaramelado que él juraba haber instalado él mismo, pero que en realidad lo hizo mi tío, y conté los puntos en la melamina. Conté 16 antes de que recuperara el aliento. Dejó el periódico. ¿Crees que a la gente de aquí le importan tus medallas? Les importa quien aparece y mantiene las luces encendidas. Tu hermano habría tenido la sensatez de asentarse y quedarse cerca. Mi hermano, Eloy, tenía un nudillo por cada mala idea que había perseguido y una tendencia a irse tan ancha como la autopista. Se había ido a Sevilla con una mujer que vendía jacuzis, y se marchó sin siquiera llevarse su título de secundaria. Papá lo mantenía brillante en sus historias de todos modos, nunca estaba en casa lo suficiente como para decepcionarlo. Me serví café. La resistencia chisporroteó como la lluvia sobre una plancha. Me voy a duchar, dije. Haz lo que quieras, dijo. No mojes la alfombra del pasillo. Era la favorita de tu madre. Las cosas de mi madre seguían donde las había dejado 2 años antes. Su caja de recetas con una bisagra rota, la pirex de flores azules, su delantal colgado junto a la puerta trasera como si acabara de salir al jardín hace 1 minuto. Mamá podía estirar un asado de olla para una semana difícil y mirarte a los ojos cuando te decía la verdad, aunque doliera.
Cantaba como contralto en la iglesia de San Juan y formaba parte de la comisión que nadie quería porque se ocupaba de las facturas y los estatutos en lugar de los ágapes. Después de la ducha, caminé por el pueblo para calmarme. Marlene, la bibliotecaria, saludó desde detrás de su escritorio, con un ojo puesto en un adolescente que intentaba devolver un libro con las páginas pegadas por un refresco. El señor Roberto estaba sentado fuera de la ferretería de Don Pedro, ese tipo de lugar donde cortan vidrio y todavía saben lo que es un peso de contrapeso. Asintió como si hubiera estado esperando que mi sombra cruzara sus zapatos de nuevo. Rebeca, dijo, y la forma en que dijo mi nombre, como si tuviera su propio asiento en el banquillo, le quitó algo de calor a mi cuello. ¿Cómo está la rodilla?, pregunté. Prediciendo lluvia, dijo. Lo mismo que las noticias, me entrecerró los ojos. ¿Estás en casa, en casa? Aún no estoy segura, dije, y fue lo más sincero que había dicho en todo el día. El domingo llegó con una luz gris y un viento que levantó la bandera lo suficiente como para susurrar. Llevé a papá a la iglesia por costumbre, y por algo parecido al respeto por el fantasma de mi madre. Le gustaba llegar temprano y dar la mano como un político que ya sabe que va a ganar. Después del servicio, hubo una reunión del Consejo de Veteranos en el salón parroquial. Él la presidía desde antes de que yo me alistara, un pequeño reino con tazas de café como pilares. Me quedé en el umbral, a medio camino. A la joven reservista que preguntó por la publicación de las horas de servicio del próximo mes le dijeron que preguntara a uno de los chicos que conocen el terreno. Los chicos se rieron. No fue lo peor que había oído, pero tenía la forma correcta, el encogimiento de hombros casual que convierte a una persona en un problema. Vi a papá recostarse en su silla plegable como un hombre en una tumbona, seguro de que el sol se quedaría quieto para él. De camino a casa, dijo como si fuera un gesto generoso, puedes quedarte una semana más. No quiero que uses este sitio como un albergue. Este sitio, dije. Mi casa, dijo él, no un cuartel. Era la casa de mamá, dije antes de poder tragarme las palabras. Desvió la mirada de la carretera solo lo suficiente para que doliera. ¿Tu madre sabía cuál era su lugar? No respondí. Vi pasar los buzones, rojos, negros, verdes, uno oxidado con forma de tractor John Deere, y sentí algo encajar dentro de mí, tan ordenado como un cartucho en una ametralladora. Él quería que hiciera ruido. Quería un escándalo que pudiera llevar a la peluquería y pulir los sábados. Yo le di silencio. Le di el tipo de silencio que afila. Esa noche dormí en mi vieja habitación, bajo el póster de la Vía Láctea que mamá me compró en una venta de garaje cuando tenía 10 años. La casa hacía ruidos de casa vieja, el tic-tac de una tubería de agua, un único golpe como si recordara haber sido un árbol. Por la mañana me levanté antes del amanecer, me até las botas y conduje por la carretera del río. Aparqué frente a la biblioteca y esperé a que el gran reloj cuadrado sobre la puerta diera las 9. Cuando Marlene abrió pedí las actas del consejo, los informes de subvenciones y las microfilmes de periódicos de los últimos 10 años. Levantó una ceja con un lápiz. ¿Estás trabajando en un proyecto? Sí, señora. Un proyecto personal. Me deslizó un bloc amarillo y una taza del café de la biblioteca que guardaban para los patronos y los funerales. Cuidado, dijo. Quita la pintura. He tenido peores, dije y sonreí porque era verdad. Al mediodía, tenía una columna titulada «¿Quién habla?» y otra titulada «¿Quién se beneficia?». Los nombres se repetían. También las razones. El nombre de mi padre se había ganado un surco. El consejo nunca había hecho nada técnicamente corrupto. Simplemente habían hecho lo que la gente hace cuando nadie pide recibos. Habían puesto la comodidad primero y lo llamaron tradición. Copié nombres hasta que me dolió la muñeca. Y luego volví a casa y froté el círculo de café de la receta de asado de mi madre. Lo cociné lentamente como ella me enseñó, hasta que la casa olía a domingo por la tarde, hasta que incluso el viejo reloj pareció suavizar su tic-tac. Le puse un plato delante a papá. No dijo gracias. Comió como un hombre demostrando un punto. Cuando terminó se levantó, se limpió la boca con una servilleta y dijo, ¿has estado ocupada hoy? Sí, dije. Solo poniéndome en forma. Me miró como un hombre mira una valla en la que planea apoyarse durante los próximos 20 años.
No empieces nada que no puedas terminar, dijo. Apilé los platos, abrí el grifo al máximo y vi subir el vapor. No lo haré, dije. Yo no hago medias tintas. Seguía escuchando sus palabras por la noche, esas que él creía ingeniosas. No empieces nada que no puedas terminar. No tenía idea de cuán cierta sería esa advertencia. Los días se convirtieron en un patrón. Paseos matutinos hasta el malecón del río, tardes en la biblioteca con montones de carpetas, noches en las que cocinaba en silencio y papá ladraba sobre chismes locales. Le gustaba alardear del consejo. Mantenemos las cosas engrasadas en este pueblo, decía, dando golpecitos al periódico con un dedo grueso. La gente no sabe lo afortunada que es. Le dejé hablar. Escuché más atentamente el rastro de papel. El Consejo de Veteranos controlaba 3 fondos, uno para becas, otro para el mantenimiento del parque conmemorativo y otro para proyectos especiales. Este último era un cajón desastre sin contabilidad clara. El dinero se filtraba en cosas como la renovación de las luces del campo de béisbol, el pago de un nuevo sistema de sonido para el estadio de fútbol, incluso la compra de una placa para el hijo de un empresario local que jugó en la universidad. La misma columna mostraba negativas repetidas a solicitudes que no encajaban con la idea de papá de lo que era digno: acceso para sillas de ruedas en la biblioteca, apoyo de salud mental para 2 veteranas, un vale de guardería para una joven reservista. No era robo directo. Era peor. En cierto modo, era usar el respeto público como una cartera personal, convirtiendo el honor en un concurso de popularidad. Llené mis blocs amarillos con notas. ¿Quién habló? ¿Quién se benefició? ¿Quién fue denegado? El patrón crecía como una mancha. Un sábado Marlene deslizó una caja sobre la mesa. Son boletines de iglesia antiguos, dijo. A veces los anuncios tienen cosas que no encontrarás en las actas oficiales. Me dedicó esa mirada larga de bibliotecaria. No te quedes hasta muy tarde. Las farolas no son lo que solían ser. Los boletines eran una cápsula del tiempo. En 2011 una nota sobre una recaudación de fondos que mi madre organizó después de una inundación. El mismo año en que papá afirmó que el consejo había liderado el esfuerzo. En 2014 una línea sobre mujeres veteranas que asistieron a un retiro que tuvo que recaudar su propio dinero para la gasolina porque el consejo se negó a apoyar los gastos de viaje de las mujeres. Copié cada palabra. El domingo después del servicio me quedé en el salón parroquial de nuevo. Papá estaba sentado en la mesa plegable como un sheriff en un juicio. Hablaba por encima del joven cabo que había regresado de Kuwait. Interrumpió a una viuda que preguntaba por los beneficios para cónyuges. Hizo una broma sobre uniformes rosas cuando un oficial de la enfermería mencionó los roles de las mujeres. Los hombres se rieron. Las mujeres no. No era la única que lo oía. El señor Roberto se frotó el pulgar a lo largo del ala de su gorra de la Legión, con los ojos entrecerrados. La viuda apretó los labios. El cabo se movió en su silla como si quisiera hablar, pero se arrepintió. Cuando la reunión terminó, tomé a Roberto aparte. Señor, usted ha estado en este consejo más tiempo que nadie. ¿Alguna vez ha sentido que el equilibrio está desequilibrado? Me estudió. Su rostro parecía tallado en nogal, todo líneas y asperezas. El equilibrio se descarriló cuando tu padre se dio cuenta de que el respeto era una moneda. La ha estado gastando desde entonces. ¿Crees que la gente lo sabe?, pregunté. Lo saben, dijo. Simplemente piensan que nadie más se da cuenta. Conduje a casa con esa frase rebotando en mi cabeza. La gente lo sabe. Simplemente piensan que nadie más se da cuenta. Esa noche, mientras papá cabeceaba en su tumbona con la televisión emitiendo un partido, caminé por el pasillo hasta la habitación de mi madre. Su baúl de cedro estaba a los pies de la cama. Levanté la tapa y el olor a saquitos de lavanda flotó en el aire, tenue después de tantos años. Dentro edredones, fotos familiares y al fondo un cuaderno, no elegante, solo con los bordes espiralados curvados. Su letra llenaba las páginas de su propia vida. Una entrada me detuvo en seco. Marzo de 2011, limpieza de inundaciones. El consejo se negó a financiar, organizaron una venta de pasteles en su lugar. Las chicas recaudaron 128 euros.
Alice dice que salvamos 3 casas del Moho. Otra entrada 2013, pedí de nuevo una rampa de acceso a la biblioteca. El consejo dijo que era baja prioridad, no es baja prioridad para mí. Le dije a Rebecca que algún día la verdad saldrá a la luz en su debido tiempo. Me senté en el baúl de cedro durante 1 hora, con el cuaderno pesado en las manos. Ella no había levantado la voz en vida, y no la estaba levantando aquí. Simplemente lo había escrito, línea tras línea, esperando a que alguien se diera cuenta. En la cocina el viejo reloj hacía tic-tac constante. Pensé en la mueca de papá. Lástima que nunca serás el tipo de hijo que pueda respetar. Quizás el respeto ya no era suyo para dar. Quizás eran las palabras de mi madre las que debía llevar. Al día siguiente le enseñé el cuaderno a Alice. Leyó despacio, moviendo los labios sobre las palabras. Cuando terminó, cerró la tapa y la golpeó 2 veces. Esto es un registro de daño, dijo. No robo, no fraude, solo daño, tan claro como el día. ¿Qué hacemos?, pregunté. Nosotros, su boca se torció. Tú ya empezaste. Ahora termina. Llamé a Marlene. Llamé a la viuda. Llamé al cabo. Nos reunimos en la trastienda de la biblioteca, donde el olor a polvo y encuadernaciones viejas hacía que todo pareciera importante. Desplegamos el cuaderno, los boletines, las actas. Hablamos en voz baja, con cuidado, pero cada frase añadía peso. La viuda dijo, nos han ignorado porque nunca nos hemos puesto en una sola fila. Quizás es hora de que lo hagamos. Miré alrededor de la mesa, rostros surcados por los años, cansados por el servicio o la pérdida, pero iluminados con algo que no había visto en este pueblo desde el funeral de mamá, resolución. Mi teléfono vibró con un mensaje de papá, recoge leche. Miré la pantalla, luego la puse boca abajo. Por una vez sus recados no importaban. Esa noche, tumbada despierta en mi vieja cama, pensé en la frase de mamá, algún día la verdad saldrá a la luz en su debido tiempo. Decidí que ese día había llegado. El río se hinchó con el deshielo de primavera, marrón y rápido. Cada mañana caminaba por el malecón, con las botas, raspando la grava, con el cuaderno bajo el brazo. La gente saludaba a algunos curiosos, otros educados, pero mantenía la vista en la corriente. Me recordaba a los convoys de suministro, lentos, imparables, que transportaban más de lo que nadie podía ver desde la orilla. Pasaba las tardes revisando archivos, no solo en la biblioteca, sino en el ayuntamiento, los archivos de la ciudad, incluso el sótano de la Legión Americana, donde las cajas estaban apiladas como lápidas olvidadas. Los patrones se agudizaron. Papá había construido su pequeño reino sobre hábitos, no sobornos, favoreciendo a los visibles, ignorando a los silenciosos. Y cada página que pasaba, oía la voz de mi madre, si no puedes ser amable, sé justo. Una tarde volví a casa con barro en las botas y papá sentado en su tumbona, puliendo su pin de la Legión. Le gustaba pulirlo antes de las reuniones, frotándolo hasta que el metal reflejaba la luz de la lámpara. ¿Dónde has estado?, preguntó. En la biblioteca. Pérdida de gasolina. Nadie lee las actas excepto los que las escriben. Se rió de su propio chiste. Miré ese pin. No era valor robado, había servido en guarnición a principios de los 70, pero lo llevaba como una corona. Me di cuenta entonces. Ese pin, ese puesto, esa posición en el consejo era su oxígeno. Sin él no podía respirar respeto. A la mañana siguiente me encontré con Alice en la ferretería. Se apoyó en su bastón, con la gorra bajada. ¿Has encontrado su fuente de aire todavía?, preguntó como si estuviéramos planeando un asedio. Sí, dije. No es dinero, es cara. Escupió en el polvo. Figúrate. Ha estado vendiendo cara durante 40 años. Ideamos un plan simple en papel, arriesgado en la práctica, crear algo que no pudiera negarse a unirse, algo que exigiera transparencia y equidad, y luego dejar que sus propias reglas lo ahogaran. A Marlene le encantó la idea. Apartó un rincón de la biblioteca para las reuniones. La viuda trajo galletas. El cabo trajo hojas de cálculo. Alice trajo consejos directos. Redactamos una propuesta para el consejo, la subvención de servicio invisible,
un pequeño fondo para veteranos olvidados, especialmente mujeres cuidadoras y aquellos sin voces fuertes. Nada radical, solo equidad escrita. Cuando le entregué la propuesta escrita a papá en la mesa de la cocina, apenas levantó la vista de su pastel de carne. ¿Qué es esto? ¿Un programa? No costaría mucho, solo reconocimiento para gente que se cae entre las grietas. Revisó el primer párrafo, luego resopló. ¿Ahora intentas jugar a ser trabajadora social? ¿Subvenciones para servicio invisible? Eso es caridad, no asuntos de veteranos. Es ambas cosas, dije, y el consejo tiene presupuesto. Apartó el papel. Ningún consejo mío va a malgastar dinero en proyectos de buen rollo. Fin de la historia. Pero en la siguiente reunión del consejo, Halis la presentó formalmente con la viuda y el cabo a su lado. Ya no era solo mi voz. El consejo acordó una prueba, 3 meses, presupuesto pequeño, informes públicos completos. Papá frunció el ceño, pero no pudo votarla en contra sin parecer un tirano. Observé cómo su mandíbula se apretaba mientras la moción se aprobaba. Esa fue la primera grieta en la armadura. Durante las semanas siguientes, la subvención de servicio invisible procesó solicitudes, un estipendio para gasolina para una enfermera viuda que llevaba veteranos a la clínica de Lavá, fondos para un vale de guardería para que una madre reservista pudiera asistir a la formación, ayuda con facturas de terapia para un médico de la Guerra del Golfo. Pequeñas cosas, pero ruidosas en su equidad. Y cada vez papá tuvo que firmar la aprobación. Sus rasguños de bolígrafo se hicieron más duros, como si quisiera apuñalar el papel. En casa ladraba sobre la política invadiendo la tradición. Cerraba armarios de golpe, murmuraba sobre el maldito papeleo. Pero en el salón parroquial, sonreía con los dientes apretados porque la sala estaba observando. Una noche me senté en la habitación perfumada de cedro de mamá con su viejo cuaderno abierto. Una línea destacaba. La gente no cambia discutiendo. Cambian cuando la sala cambia a su alrededor. Eso era todo. No tenía que romper a papá. Tenía que cambiar la sala. Así que hicimos de la transparencia la regla. Cada decisión publicada en el tablón de anuncios de la biblioteca, cada dólar rastreado por escrito, cada voto firmado en público. Papá tuvo que sentarse allí con su pin reflejando la luz fluorescente, su nombre tachado como opuesto cuando el asunto era una rampa para sillas de ruedas. La gente se dio cuenta, susurraban, y él se dio cuenta de que se daban cuenta. En la cena, espetó, ¿por qué siempre sonríes cuando vuelves de esas reuniones? Porque mamá tenía razón, dije. ¿En qué? En que algún día la verdad saldrá a la luz. Golpeó el tenedor. El viejo reloj sonaba más fuerte en el silencio. Esa noche soñé de nuevo con convoys, camiones lentos y pesados avanzando, sin importar lo que hubiera en el camino. Me desperté con una calma que no sentía desde hacía meses. La trastienda de la biblioteca olía a cera para suelos y papel viejo. Nos reuníamos allí los miércoles por la noche, un pequeño círculo. Al principio Marlene con su lápiz metido en el moño, la viuda, su nombre era Doris, sosteniendo una lata de galletas de avena, el joven cabo James, todavía con su uniforme de reserva, y Halis con su bastón apoyado en la mesa. Yo traía el cuaderno de mamá y las últimas actas del consejo. No éramos rebeldes. Éramos vecinos que habíamos tenido suficiente de ser ignorados. Necesitamos algo sólido, dijo Doris, sirviendo café aguado en vasos de espuma. Algo que no solo lo haga quedar mal a él, sino que mejore todo el sistema. Esa es la única forma en que funcionará, añadió Halis. Si es solo por tu padre, la gente lo llamará una disputa familiar. Si es por equidad, la gente se inclinará. Así que redactamos reglas no dramáticas, medidas simples, declaraciones de conflicto de intereses, rotación de presidentes de comités, votaciones abiertas en lugar de apretones de manos en las esquinas. James se inclinó hacia adelante, su manga rozando el cuaderno. Podríamos establecer una rúbrica de puntuación para las subvenciones. No más, mi amigo lo recibe porque lo digo yo. Puntos por duración del servicio, puntos por necesidad, puntos por impacto. Transparente. Marlene escribía furiosamente. Y haremos públicos los informes publicados en la biblioteca, enviados al periódico. Si se opone, todos lo verán. Sentí algo agitarse en mi pecho.
No ira ni siquiera esperanza, sino el peso sólido de construir un marco donde la verdad pudiera colgar. La siguiente reunión del Consejo Halis introdujo los estatutos propuestos para la práctica transparente. Mi padre se sentó a la cabecera de la mesa plegable, con los brazos cruzados. Intentó restarle importancia. ¿Qué es esto, un proyecto de clase de civismo? Pero Doris se levantó. Su voz no tembló. Perdí a mi marido en el 91. Le he pedido a este consejo 3 veces ayuda para viudas. Cada vez me dijisteis que no había dinero. Resulta que simplemente no había para viudas. Quiero que mi voto se registre esta vez. La sala cambió. Hombres que normalmente permanecían en silencio se aclararon la garganta, asintieron. La moción se aprobó. Mi padre votó en contra, pero los nuevos estatutos se aprobaron por 6-3. De camino a casa, murmuró, esto es obra tuya, alborotando. Yo no escribí los estatutos, dije. Los impulsaste tú, agarró el volante. ¿Crees que las reglas hacen a los hombres honestos? Las reglas son cadenas. El respeto viene de quién eres. Miré las casas con farolas. Entonces, ¿por qué tienes miedo de las cadenas? Frenó bruscamente en un semáforo en rojo, aunque no había nadie alrededor. El silencio era tan pesado que podía Brust. A partir de entonces el papel se convirtió en mi arma. Cada solicitud pasó por la rúbrica. Cada denegación tuvo que ser explicada. Resalté los patrones, como los solicitantes masculinos aún obtenían puntuaciones más altas en impacto percibido. Los leía en voz alta en las reuniones. La cara de papá se oscurecía. En casa, pegaba notas encima de mi escritorio. La equidad no es ruidosa. La equidad es constante. Las semanas se convirtieron en un ritmo. Halis mantenía las actas honestas. Doris seguía presionando por las viudas. James se encargaba de las hojas de cálculo. Marlene presentaba informes. Éramos pocos pero constantes. Una noche Marlene me entregó un sobre. Cartas al editor, dijo. La gente se está dando cuenta. Una mujer dice que por fin se siente bienvenida en las reuniones. Otra dice que no se dio cuenta de cuántos prejuicios había hasta que vio los números. Las leí bajo mi lámpara. La escritura de mi madre resonaba en mi mente. Cambia la sala. En la siguiente reunión del consejo, papá intentó aprobar una subvención para el marcador del equipo de béisbol. Dijo que era tradición apoyar a los chicos. La rúbrica le dio una puntuación baja. El consejo la rechazó. El raspado de su silla en el linóleo fue más fuerte que el recuento de votos. Se recostó con los brazos cruzados, como si se negara a respirar. Más tarde esa noche me confrontó en la cocina. Has convertido mi consejo en un circo. No es tu consejo, dije. Es nuestro. Su rostro se endureció. Construí el respeto de este pueblo con mis propias manos. ¿Crees que puedes quitármelo con papel? Dejé el paño. No quitarlo. Mostrarlo por lo que es. Me señaló con el dedo tembloroso. Estás creando enemigos. Quizás. O quizás le estoy dando a la gente lo que necesitaba desde siempre. El reloj hizo tic-tac entre nosotros. Se dio la vuelta, murmurando sobre hijos desagradecidos. Pero podía verlo, la primera vez que sus hombros se hundieron bajo el peso de reglas que no podía doblegar. Una semana después, Halis me llamó aparte después de una reunión. Está perdiendo el control, dijo. Lo que significa que luchará más duro. Prepárate. Pensé en rutas de convoys sembradas de IED. Como no siempre puedes ver el peligro hasta que está debajo de ti. Asentí. Estaré lista. La ira de papá no llegó de golpe. Se filtraba en pequeñas ráfagas como vapor de una válvula defectuosa. Primero empezó a criticar el papeleo. Estas solicitudes son demasiado complicadas, se quejó hojeando las nuevas solicitudes de subvención. A la gente no le gusta el trabajo pesado. Son 2 páginas, dijo James con calma en la reunión. La mayoría de la gente puede manejarlas. Los labios de papá se tensaron. Luego intentó el humor.
Supongo que ahora necesitaremos un abogado solo para comprar donuts. Algunos se rieron por costumbre, pero la mayoría simplemente miró sus papeles. Sabía que estábamos llegando a él cuando dejó de hacer chistes por completo. La subvención de servicio invisible estaba funcionando. Cada pequeña aprobación mellaba el viejo orden. Doris consiguió ayuda para viudas. James consiguió fondos para guarderías de reservistas. Incluso Marlene, que nunca pidió nada, solicitó una rampa para hacer accesible la biblioteca. Cada una pasó por la rúbrica justa y cuadrada. La voz de papá se volvió más aguda con cada sello de aprobación. Ustedes me están desangrando, espetó una noche. 2.000 euros para 3 familias en 3 meses, dije. Mientras tanto, querías 5.000 por un marcador. La sala del consejo quedó en silencio. Incluso Alice levantó una ceja. Papá firmó los papeles de todos modos, apretando con tanta fuerza que el bolígrafo rasgó el papel. En casa oí cajones golpeando, la puerta de la nevera cerrándose de golpe, el murmullo de sus botas, paseando por el pasillo. Todavía llevaba su pin de la Legión como armadura, pero podía ver las abolladuras que se formaban. Seguí presionando en silencio sin descanso. Cada semana, resaltaba los datos. 6 solicitantes, 3 aprobados, equilibrados entre géneros, coste por debajo del presupuesto. Hechos sin drama, el tipo de goteo constante que desgasta la piedra hasta convertirla en arena. Luego vino la reunión en la que estalló. Estábamos revisando una solicitud de una joven madre soltera de la Guardia Nacional del Ejército, desplegada 2 veces, que pedía ayuda para la matrícula para terminar la escuela de enfermería. La rúbrica le dio altas puntuaciones. Papá golpeó la mesa con la palma de la mano. ¡Basta! Su voz se quebró por el salón parroquial. Este consejo trata de servicio real, no de limosnas para chicas que no pueden mantener las piernas cerradas. Las palabras resonaron, afiladas como cristal roto. La joven madre se quedó helada, con sus papeles apretados en las manos. La silla de James chirrió al levantarse. Señor, eso está fuera de lugar. La cara de Doris se volvió pálida, luego roja. Fuera de lugar, es inmundicia. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí mi corazón latir en mis oídos, pero mi voz salió firme. La rúbrica dice que califica. Votamos. Y por primera vez, la votación salió adelante sin él. 8-1. La cara de papá se retorció de rojo, manchándole el cuello. Empujó su silla hacia atrás y salió corriendo por la puerta, chocando contra la pared con tanta fuerza que un tablón de anuncios tembló. El silencio persistió. La joven madre se secó los ojos. Hallie se aclaró la garganta. Moción aprobada. Próxima solicitud. Exhalé lentamente. El consejo siguió adelante. En casa esa noche papá esperaba en la sala oscura. Solo el brillo de la televisión silenciada iluminaba su rostro. ¿Crees que has ganado algo?, dijo en voz baja. No necesito ganar, dije, dejando mis llaves. Solo necesito que la verdad se mantenga en pie sin caerse. Se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. La verdad no paga las facturas. El respeto sí. Y tú estás matando el mío. Quería que me encogiera. No lo hice. Dijiste que no empezara lo que no pudiera terminar, dije. Así que lo estoy terminando. La habitación se sentía más fría que la noche afuera. Durante las semanas siguientes, sus bromas cesaron. Sus críticas cesaron. Lo que vino en su lugar fue silencio. Silencio pesado y resentido. Pero el rastro de papel hablaba más fuerte. La transparencia significaba que no podía enterrar nada. Cada informe clavado en el tablón de anuncios de la biblioteca era un clavo en su antiguo reino. Y la gente se dio cuenta. Pillaba a los vecinos leyendo las hojas, murmurando, señalando los nombres. Algunos me sonreían al pasar. Otros evitaban mi mirada, pero el ambiente había cambiado. Una tarde Doris puso una mano sobre la mía mientras recogíamos. Está perdiendo el control, pero no pienses que no intentará recuperarlo. Asentí. Que lo intente. Por dentro sentí la calma de los viejos soldados, la que llega antes de que salga un convoy.
No puedes detener los peligros. Solo puedes ser lo suficientemente firme como para enfrentarlos. El banquete de primavera debía ser una celebración. Cada año, el consejo invitaba al pueblo al salón parroquial. Pollo frito en bandejas de aluminio, judías verdes, ensalada de patatas, el olor a café hirviendo en cafeteras de 30 tazas. La gente venía más por la rifa que por los discursos. Papá siempre ocupaba el centro del escenario, dando la mano, contando historias de guerra que crecían más altas con cada repetición. Pero este año, el ambiente había cambiado. La subvención de servicio invisible llevaba 3 meses funcionando y la gente notaba quién se beneficiaba. El grupo de viudas de Dory se presentó con tarjetas de agradecimiento. James trajo a la madre reservista y sus 2 hijos que corrían por las mesas con vasos de papel de limonada. Incluso Marlene se deslizó con su nueva rampa de la biblioteca, apoyándose en su bastón, pero sonriendo como si hubiera escalado el Everest. Me senté cerca de la parte trasera, con el cuaderno de mamá en mi regazo. No estaba allí para brillar. Estaba allí para observar. Papá se dirigió al podio, pin pulido, corbata ajustada. Empezó con su discurso habitual. Este pueblo sabe honrar a sus héroes. Hemos mantenido nuestra tradición fuerte, pero las palabras no tuvieron el mismo efecto. La gente escuchó educadamente, pero sus ojos se deslizaron hacia Doris, hacia James, hacia la rampa que Marlene había usado para entrar. Entonces Alice tomó el micrófono. Se aclaró la garganta, su voz rasposa pero segura. Siempre hemos dicho que el servicio tiene muchas formas. Luchar contra inundaciones, recaudar fondos, cuidar a los heridos, mantener unidas a las familias mientras alguien está ausente. Algunas de esas historias nunca se contaron bien. Esta noche las contamos. Abrió una carpeta y comenzó a leer un antiguo boletín de iglesia. Mi corazón dio un salto. Lo reconocí. El año de la inundación. Esto dice que el consejo organizó la limpieza. La verdad es que fue Gracia Delany, la madre de Rebecca, quien la organizó. Ella y un grupo de mujeres recaudaron más de 1.000 euros con ventas de pasteles y salvaron 3 casas del moho. Jadeos, murmullos. Vi a papá tensarse en el podio con el color subiendo por su cuello. Salió otro documento. Doris habló esta vez. Esta nota de 2014 dice que el consejo denegó fondos para un retiro para mujeres veteranas. Pagamos nuestro propio camino. Algunas de nosotras todavía tenemos esa deuda, pero ahora, con una nueva subvención, mujeres como yo finalmente nos sentimos vistas. Un aplauso recorrió vacilante al principio, luego fuerte. Papá agarró el micrófono. Suficiente reescribir la historia. Esto es grandilocuencia. No, dijo Alice firmemente. Es corregir el registro. La sala se quedó en silencio, ojos firmes fijos en él, y por primera vez, no parecía el hombre que poseía la sala. Parecía pequeño bajo las luces fluorescentes. Después, lo llevé a casa. El silencio era espeso. En la mesa de la cocina, se dejó caer en una silla, mirando sus manos. Me avergonzaste delante de todos. Te avergonzaste a ti mismo, dije suavemente. Golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar el salero. No voy a firmar nada más. Pero los estatutos decían que tenía que hacerlo. Cada subvención, cada informe, su nombre junto a los demás. La transparencia no se preocupaba por su orgullo. Una semana después el Consejo introdujo la iniciativa Centro Gracia, convirtiendo el viejo anexo de la iglesia en un centro comunitario para mujeres veteranas y cuidadoras. La propuesta lo nombró en honor a mi madre. Papá se quedó helado cuando vio el borrador. Su cara palideció, luego se ruborizó. Por encima de mi cadáver. No es tu cadáver, dije. Es su nombre, es su trabajo. El golpe final fue elegante en su simplicidad. La placa de dedicación requería la firma del presidente del consejo. Su nombre junto al de ella. Oponerse significaba oponerse a la memoria de su propia esposa. Firmar significaba admitir que el legado nunca fue solo suyo. La sala de reuniones estaba abarrotada la noche de la votación. Reporteros del Marietta Times sentados en la parte trasera con sus blogs. Vecinos apoyados contra las paredes. La moción se aprobó con solo una abstención, la de mi padre.
La placa estaba lista, reluciente con su línea dejada en blanco. La multitud se dispersó en el anexo, donde sonó la cinta con la voz de mamá. Si no puedes ser amable, sé callado. Y si no puedes ser justo, apártate. Y ahí fue cuando se rompió. Un sonido que nunca olvidaré. Mitad rabia, mitad dolor, resonó en las paredes de yeso. Tropezó y salió a la noche, dejando el bolígrafo atrás. No lo seguí. Me quedé con la gente, con las palabras de mi madre suspendidas en el aire como un himno que se negaba a terminar. Papá apenas habló durante días después de la dedicación. Se movía por la casa como un fantasma, murmurando al cafetera, cerrando puertas más fuerte de lo que pretendía. Su pin permaneció en su caja intacto. Por primera vez en mi vida, lo vi pasar frente al espejo del pasillo sin arreglarse el cuello. Pero sabía que el silencio de su parte nunca era paz. Era una tormenta conteniendo el aliento. El consejo preparó la siguiente ronda de subvenciones. Una solicitud destacó, una propuesta para financiar el apoyo a cuidadores de veteranas mayores, nombrándola en honor a mi madre, el programa Gracia de Lani. Doris y Marlene la habían escrito con la ayuda de Halis. La solicitud no era grande, pero tenía peso. Era personal, permanente. Los estatutos requerían que el presidente del consejo firmara para las nuevas iniciativas. Todos sabían lo que eso significaba. La noche de la votación, el salón parroquial estaba abarrotado de nuevo. Las sillas plegables chirriaron, la cafetera burbujeó, el olor a cazuela de la auxiliar de señora se aferró al aire. Papá se sentó a la mesa principal, los hombros cuadrados pero la mandíbula tensa. Su mano descansaba cerca del bolígrafo como si fuera un arma. Halis presentó la propuesta. Doris habló de viudas. James leyó estadísticas sobre mujeres veteranas sin acceso a atención médica. Murmullos recorrieron la multitud. Apoyo firme. Finalmente la moción se aprobó por 8-1. Todos los ojos se posaron en papá. El documento se colocó delante de él. Su nombre esperaba en la línea. El bolígrafo estaba abierto. Lo levantó con la mano temblando. Durante un largo momento pareció que podría hacerlo. La sala se inclinó hacia adelante conteniendo la respiración. Entonces lo dejó. No lo haré, dijo con voz baja pero que se oía. No esto, no su nombre. El aire se volvió eléctrico. Las sillas se movieron, los susurros cortantes. Los labios de Doris se apretaron finos. James negó con la cabeza con incredulidad. El bastón de Halis golpeó el suelo una vez. Entonces lo has dicho claramente. Te opones a la memoria de tu propia esposa. Que quede constancia. Jadeos, murmullos. La cara de papá se ruborizó profundamente. Empujó el papel hacia atrás, se levantó tan rápido que su silla se volcó. Ustedes no entienden. El respeto no viene de los nombres en el papel. Viene de los hombres que lideran. No, dije, mi voz clara a través del salón. El respeto viene de la verdad. Y la verdad es que tienes miedo a la suya. Cayó un silencio pesado. Sus ojos se clavaron en los míos, rabia y algo más antiguo. Miedo ardiendo en ellos. Luego salió. La puerta se cerró de golpe, dejando solo el eco. El consejo registró su negativa. La línea en blanco permaneció, y el programa Gracia de Lani siguió adelante sin su firma. En casa más tarde se sentó en la oscuridad, un vaso de bourbon intacto a su lado. Me has quitado todo, dijo sin mirarme. Yo no lo quité, respondí. Lo dejaste ir cuando te aferraste demasiado a tu orgullo. Su risa fue amarga y rota. Tu madre nunca me habría traicionado. Ella lo anotó todo, dije, colocando su cuaderno sobre la mesa. Cada vez que ignoraste a los que necesitaban ayuda, ella te vio antes que yo. Lo apartó pero no antes de que sus ojos se detuvieran en la escritura. Por primera vez no gritó en respuesta. Simplemente se quedó mirando en la oscuridad. Sabía entonces que el verdadero castigo no era el juicio del consejo ni los susurros del pueblo ni siquiera la línea en blanco en la placa. Era que su legado, el respeto que veneraba, ya no estaba bajo su control. Y lo que es peor, pertenecía a ella. La mañana después de la votación,
me desperté con un sonido desconocido en la casa. Silencio. Ni el cafetera chisporroteando, ni la radio sintonizada en el informe agrícola de la AM, ni las pesadas botas paseando por la cocina. La camioneta de papá seguía en la entrada, pero él no se había movido. Por un momento pensé que podría estar enfermo, pero luego me di cuenta de que estaba de morros. De todas formas preparé una cafetera, me serví una taza y me senté a la mesa de la cocina con el cuaderno de mamá abierto. Las páginas olían débilmente a cedro. La tinta se desvanecía, pero constante. Tracé sus palabras con el dedo. El respeto que se exige no es respeto en absoluto. Es miedo con un traje prestado. Más tarde ese día caminé hasta el anexo, lo que ahora era oficialmente Centro Gracia. Los voluntarios ya estaban trabajando. James acarreaba mesas plegables. Doris organizaba suministros. Marlene dirigía el tráfico con una autoridad sorprendente. El olor a pintura fresca y limpiador de limón llenaba el aire. La luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas, iluminando la placa en la pared. Centro Gracia en memoria de Gracia Delany. La línea en blanco debajo para la firma del presidente brillaba como una acusación. Me quedé allí, dejando que el peso se asentara. Esto era lo que mamá había construido a su manera tranquila. Esta era la sala que ella quería desde el principio. No una donde papá mandara, sino una donde todos tuvieran un lugar. Esa tarde papá finalmente salió de su habitación. Tenía los ojos enrojecidos. Su camisa arrugada. Fui al anexo hoy, murmuró como si estuviera confesando. Estuve esperando. Su nombre está en la pared, dijo. Su voz se quebró. El mío no. Asentí. Eso es porque ella se lo ganó. Se irguió, luego se desplomó. Dejaste esa línea en blanco a propósito. No fui yo. Fuiste tú. Tú elegiste no firmar. Su puño se cerró sobre la mesa, luego se aflojó. Parecía más pequeño de alguna manera. El bulto de sus hombros se inclinó bajo algo invisible. Todos estos años pensé que estaba cargando con este pueblo. Resulta que solo estaba parada en su sombra. No respondí. Algunas verdades no necesitan eco. Esa noche, dejé una caja en el mostrador de la cocina. Dentro había 3 cosas. Los estatutos con sus líneas todavía en blanco. Una copia del cuaderno de mamá. Las páginas que escribió sobre inundaciones, ventas de pasteles y equidad. Una única llave de bronce pulida brillante, la de repuesto del Centro Gracia. Cuando la encontró a la mañana siguiente la observé desde el umbral. Hizo girar la llave en su palma como si pudiera quemarlo. Luego la volvió a meter en la caja y apartó la caja. Pero sabía que la había visto. Sabía que se quedaría en su mente como arena en un zapato. La semana siguiente dirigí un grupo de voluntarios pintando el anexo. El sonido de los pinceles en el yeso, la risa de los niños resonando en el pasillo. Doris tarareando un himno en voz baja. Se sentía vivo de una manera que las reuniones del consejo nunca habían sido. A mitad de la tarde la puerta crujió al abrirse. Papá estaba allí con los hombros encorvados, los ojos escaneando la habitación. Las conversaciones flaquearon. Miró de nuevo la placa, la línea en blanco a mí. Por un instante pensé que diría algo. En cambio se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Fue suficiente. Había visto lo que habíamos construido, y no podía detenerlo. Esa noche, mientras me lavaba la pintura de las manos, pensé en la venganza. No le había gritado. No lo había echado. No le había despojado de su casa ni de sus títulos. Todo lo que había hecho era sostener un espejo del que no podía apartar la vista. Y eso, me di cuenta, era peor. Porque ahora, cada vez que pasara por el Centro Gracia, cada vez que oyera el nombre de mamá pronunciado con respeto, cada vez que viera la línea que se negaba a firmar, recordaría. Sentiría el grito subir en su garganta de nuevo. No necesitaba infligir castigo. Se lo estaba infligiendo a sí mismo, día a día. Y eso fue lo que dejé atrás. El día que el Centro Gracia abrió al público, el cielo sobre nombre de la ciudad española, por ejemplo, Toledo estaba brillante y fino,
ese tipo de mañana de primavera en la que puedes oler el césped recién cortado y el agua del río en el mismo aliento. Una fila de gente se extendía desde la puerta del anexo, viudas con andadores, jóvenes reservistas con niños pequeños en brazos, algunos hombres con gorras que habían tragado su orgullo lo suficiente como para pedir ayuda. Dentro, las paredes brillaban con pintura fresca. Las habitaciones estaban llenas de sillas plegables y sofás prestados. El aire llevaba la dulzura de los pasteles donados enfriándose en largas mesas. Caminé por los pasillos lentamente, dejando que el sonido se hundiera. Risas, murmullos, oraciones. Niños tirando de pantalones. Por una vez el servicio no se trataba de desfiles o placas. Se trataba de contacto visual. Café servido con constancia, papeleo completado sin juzgar. Se trataba del nombre de mi madre pronunciado como una bendición. Papá no vino. Su camioneta se quedó aparcada frente a la casa, y supe que había cerrado las cortinas para no ver el espectáculo. La gente preguntaba cortésmente por él y yo decía la verdad. Él eligió no estar aquí. Esa elección pesaba más que la ira. Su legado se había convertido en ausencia. Las semanas se convirtieron en meses. El Centro Gracia se asentó en el pueblo como si siempre hubiera estado allí. Doris dirigía círculos semanales para viudas. James organizaba viajes en coche a Lavá. Marlene impartía clases sobre cómo navegar por los beneficios, su bastón golpeando el suelo al ritmo de sus palabras. Y yo me sentaba con veteranos que no sabían contar sus historias, escuchando como solía hacer mamá. A veces, tarde en la noche, veía la silueta de papá abajo junto al anexo, de pie en la acera, mirando las ventanas iluminadas. Nunca entró. Quizás el orgullo no se lo permitía. Quizás la vergüenza. Quizás ambas cosas. Una tarde encontré la caja que le había dejado metida en el armario del pasillo. La llave todavía estaba dentro, intacta. El cuaderno ahora estaba doblado por las esquinas, aunque sabía que lo había leído, quizás más de una vez. Los estatutos todavía llevaban su línea vacía. Nunca dijo una palabra al respecto. Pero cada vez que pasaba por ese armario, él lo sabía. El pueblo cambió silenciosamente pero con seguridad. La gente dejó de contar solo sus historias. Contaron la suya, mi madre, la mía, la de ellos. El consejo se convirtió menos en un club de chicos y más en una comunidad. El respeto ya no era algo que un solo hombre pudiera acaparar. Y yo, no grité. No lancé puños. No perseguí la venganza con fuego. Hice exactamente lo que él más temía. Viví una vida que lo demostró equivocado. Construí algo en nombre de mi madre que él no podía controlar, no podía borrar, ni siquiera firmar para entrar. Lo que dejé atrás fue un espacio que respiraba equidad. Lo que dejé atrás fue su grito resonando en una casa vacía cada vez que recordaba la línea que se negó a cruzar. Así que si estás escuchando, pregúntate qué habitaciones necesitan ser cambiadas en tu vida, cuyas historias merecen ser contadas de la manera correcta. Y si alguna vez te han silenciado, sabe esto. No tienes que gritar para ser escuchado. Solo tienes que ser constante porque la venganza no siempre es ruidosa. A veces es una habitación llena de risas que tu enemigo no soporta entrar. A veces es dejar un espejo que no pueden pasar sin estremecerse. Esa fue mi venganza, y lo dejó gritando.